Iván Gatón, experto en asuntos internacionales, ya casi asesor de este programa en esos temas. Buenos días, Buenos amigo. días. Qué bueno que está por acá. La reunión, la 46 Asamblea de la Organización de Estados Americanos. Venezuela no era el tema, pero dominó en gran medida el hecho del enfrentamiento de los cancilleres de Estados Unidos y Venezuela, luego la reunión que implica que se abocan a conversar y hasta el adelanto de Maduro de volver a colocar los embajadores. En fin, hay una serie de situaciones en el desagravio de la República Dominicana, ver todas estas cosas. Pero en principio el impacto de esta asamblea en Santo Domingo y el desagravio. Sí, muy importante que el presidente de la República haya tenido la iniciativa de solicitar que la 46ª Asamblea de la Organización de Estados Americanos hiciera un desagravio a una acción ominosa donde se violaron principios básicos del derecho internacional, como es la violación de la soberanía de un país, los principios de autodeterminación, acuerdos como uno previo a la Organización de Estados Americanos, como es el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca de Río de Janeiro, y que fue el que sirvió de base a la Organización de Estados Americanos, porque hay un elemento en el TIAR que ya se había planteado, y era el de que los países miembros del hemisferio no se iban a atacar unos a otros. Y nosotros hablamos, es cierto, los Estados Unidos hicieron la invasión, pero luego esa invasión fue convalidada viniendo soldados de otros países, lo que es una violación a los acuerdos que ya se habían alcanzado. Aquí vinieron soldados de Paraguay, de la dictadura de Stroessner, aquí vinieron soldados de los gorilas que derrocaron a João Goulart en Brasil, aquí vinieron soldados de Nicaragua, de la dictadura somocista, dinástica somocista, aquí vinieron hasta policías de Costa Rica, la Costa Rica de Pepe Figueres, que es algo que nunca se le perdonó en los círculos del PRD a don Pepe, muy allegado a don Juan. Y hago la anécdota que nos refería el doctor Antonio Abreu Flores, mejor conocido como Tonito Abreu, de que él se encuentra a don Pepe y le saca en cara haber enviado policías. Y don Juan le dice, pero Tonito, ¿y por qué tú le haces eso a Pepe? Tú sabes que había un préstamo en curso. Entonces, vemos cómo otros países de la región, no solamente Estados Unidos, violan lo más importante que tiene un pueblo, su territorio, su soberanía. Entonces, era tiempo ya de que una organización que ha servido para convalidar, digamos así, intereses geopolíticos, porque esto hay que verlo en el marco de la geopolítica. La invasión a Santo Domingo no se lleva al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Al no llevarse al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, bueno, no podía haber un poder de veto en este caso que lo iba a utilizar Rusia y que se trató de que se llevara a la ONU, pero entonces dicen, no, este problema se resuelve llevándolo por la OEA, porque el coronel Benoit dice que él no puede proteger a los ciudadanos extranjeros que están en República Dominicana y que no puede mantener una situación de paz, y él nos está pidiendo que nosotros vayamos allá. Y esto luego se demuestra lo que es la geopolítica cuando se derroca a Aristide, Raúl Cedras da el golpe de Estado, cuando se lleva esta situación a la OEA y se habla de enviar tropas a Haití a través de un cuerpo armado, ¿qué sucede? Dicen, no, la OEA no puede convalidar el envío de ejército a un país. Esto hay que llevarlo al Consejo de Seguridad. Pero ya no estábamos en Guerra Fría. Ya en el 89 el muro de Berlín había caído. ¿Qué sucede? Que hay que ver la invasión del 65 dentro de las diferencias que existían en la Guerra Fría entre Estados Unidos, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el gran temor existente en aquel momento de que potencialmente República Dominicana se convirtiera en otra Cuba, que era el alegato que había del otro lado. Un elemento que no deja de llamar a la atención es que en esa ocasión, en el 65,
se había desaparecido de la vista de los servicios de inteligencia estadounidense Ernesto Guevara. Y Ernesto Guevara había salido disfrazado de La Habana hacia el Congo y estaba allá con Laurent Kabila en la zona del lago Tanganica y llegó a rumorarse de que el Che posiblemente podía estar en Santo Domingo. Todas estas son especulaciones, pero coincidencialmente el Che sí estaba en el Congo y los americanos no saben por dónde andaba. Pero todo viene dado porque en el enfrentamiento geopolítico en aquel momento, Estados Unidos, como había dicho, o como dijo en su momento Kissinger, no podía dejar de ser imperio en la región. Estados Unidos el mayor agresor en esa intervención en esa intervención militar a República Dominicana en el 65 por la cantidad de tropas, todo lo que utilizó la OEA. Estados Unidos debe también individualmente. Pero lo hizo, porque cuando firme el acta ahora... Sí, pero en grupo. Pero es que fue, a pesar de todo, y esto hay que verlo en clave de organismo regional, para República Dominicana es un hito histórico, porque la suscripción de parte de un secretario de Estado, de una de un mea culpa, digámoslo así, por una invasión, es importantísimo. Pero él no estaba presente cuando se votó. Sí, pero, él se había ido. Pero la política americana tiene su forma de manejarse. Difícilmente, no podemos creer que un secretario de Estado vaya a pasarse varios días aquí en República Dominicana cuando no lo pase en Europa, porque es un imperio. Entonces, de aquí la importancia de que nosotros siempre tomemos en consideración que los imperios no se hacen por plebiscito ni pidiendo permiso, los imperios tienen intereses y por eso las élites locales tienen que buscar la forma de armonizar en medio del juego de intereses que los imperios tienen. Porque el Potomac no es el río Sama. Es decir, la gente siempre tiende a pensar que los gobiernos nuestros o son muy débiles o las iniciativas que toman no quieren proteger producción nacional y usted ve a la gente quejándose, ¿por qué no vamos a tener arroz el año próximo? Porque el acuerdo que firmamos nosotros a Estados Unidos debimos haber hecho tal cosa, pero se intentó. ¿Procede ahora alguna demanda para resarcir daños y perjuicios a República Dominicana en algún tribunal, en algún nivel de manejo de estos casos? Nicaragua le ganó una demanda a Estados Unidos por actos terroristas. ¿En qué instancia fue esa? En el Tribunal Internacional de Justicia. ¿Y qué pasó? El gobierno de Chamorro cuando llegó se echó a un lado y lo dejó así. Pero está el precedente ya. Bueno, pero ganó Nicaragua. Es decir, Nicaragua incluso... Pero procede, es la pregunta, Germán. No. Hubo incluso, muertes. Señores, recuérdense que hubo una reunión de cancilleres donde un ex canciller, y que en ese momento hizo de canciller de facto, aprobó Bonilla Artiles. Ese es un hecho que está ahí. Representando a Dominicana. Representando a Dominicana en la OEA. Y se dio un viso de legalidad a la invasión. Bueno, a propósito de los intereses geopolíticos, las diversas manos del imperio y cómo actúa, cómo camina en diferentes direcciones a la vez. Estaba el canciller norteamericano en el contexto de OEA, pero a su vez va al Palacio y, según publicó ayer el Nuevo Diario, trató lo relativo a la patria, a ese San Benito que nos quieren colgar y con muchas consecuencias, con muchas posibilidades de daño a la República Dominicana. Sale un informe de amnistía, donde vuelven con la patria y deportaciones irregulares y hasta de niños no acompañados y presiones a quienes se fueron voluntariamente con recursos dados por el Estado Dominicano y cuestionamientos nuevamente al plan de regularización que tuvo una inversión dominicana de 2.000 millones de pesos y Haití no puso un solo centavo. Por el contrario, su embajada cobró aquí dinero y no entregó muchos de los documentos. Entonces, por un lado, Estados Unidos viene, firman este documento de la OEA, que resarce en algo a República Dominicana por lo del 65, pero vienen estos ataques en temas hoy día
que son fundamentales y que pueden generar consecuencias negativas a un país pequeño como República Dominicana. ¿Cómo ves esto? Mi Un cafecito Santo Domingo para que caliente mejor el brazo. El mejor Muchas café gracias. del mundo. Gracias. Sabor que inicia en el aroma. Gracias, Café Santo Domingo. Mire, cuando hablábamos de cómo se manejan los imperios y cómo tienen entonces las élites locales que arreglar sus intereses internos, porque el mundo se maneja por intereses. Las ideologías, y es un gran problema que la gente siempre cree que en verdad las ideologías son las que mueven a los que están en política. No, no, las ideologías se vuelven nada ante los intereses, que es la realpolitik. ¿Cuál es la frontera imperial de Estados Unidos? Es el Caribe. Entonces, si usted tiene un Haití donde el promedio de hijos por mujer es de 4 a 5, con un 1.8% de su superficie cultivable en 27.000 kilómetros cuadrados, donde usted tiene un Haití sin empresas, porque cuando sale la dictadura de Duvalier, usted le da una receta neoliberal de tener un arancel consolidado de menos de un 20%, ¿y de dónde entonces el pobre Estado haitiano va a obtener los recursos para darle un mejor nivel de vida a sus habitantes? Un Haití que no tiene agua. ¿Qué tiene que hacer Haití? Exportar gente. Claro. Entonces llega a una San Cristóbal y Nevis que tiene 80.000 habitantes, pero según el propio gobierno haitiano tienen que emigrar 100.000 al año, pero en Bahamas lo que hay son 300.000 habitantes. Pero si usted le sigue enviando haitianos como le está enviando, ya más del 25% de la población en Bahamas era haitiana. Pero Cuba inteligentemente dice, no, yo no recibo haitianos, yo recibo estudiantes haitianos que se los voy a preparar en medicina y después se los voy a devolver. Pero no deja que cruce un solo haitiano por el Canal de los Vientos. Inmediatamente llega un barco haitiano, lo devuelve, porque yo tengo una casa, y siempre ponemos el ejemplo, usted tiene, un país es como una casa, y su casa usted la compró porque va a tener 3 hijos, por eso la demografía es importante, usted pensar cuántos habitantes va a tener su país. Entonces esa casa usted la prepara con los baños necesarios, con la habitación necesaria, con el presupuesto necesario para comprar la comida que necesita esa casa, pero a esa casa usted lleva 10 personas más cuando la casa estaba diseñada para 4. Explota. ¿Qué va a suceder? Lo que está sucediendo ahora, la espada de Damocles de la República Dominicana sigue siendo el tema haitiano, pero si usted dejó que esa gente entraron a su casa, ¿qué va a decir el gran vecino del norte? O los vecinos que están alrededor en el Caribe. Ya que tú lo dejaste entrar, quédate tú con ellos. Yo no quiero esa gente aquí. La analogía se puede ver simple, pero los países son como una casa de familia. Y si usted, por eso la migración se controla, la gente dice, que Europa está dejando entrar ahora a refugiados sirios, pero vayan a ver el nivel de los refugiados sirios, vayan a ver la población europea envejeciente, ¿y quién va a pagar? ¿O quién va a producir el dinero para pagar las pensiones de esos europeos que ya no tienen hijos? Inmigrantes. Claro, Son esos inmigrantes. fuerza Todo laboral esto joven. está en un cálculo. Y lamentablemente nosotros con el tema haitiano nos hemos perdido y va a seguir siendo la principal amenaza para el futuro de nuestro país. ¿Qué le falta a Haití para que Estados Unidos, Inglaterra, Canadá digan hay que encauzar a esa gente por un sendero de desarrollo? Haití no tiene petróleo, Haití no tiene algo que le llame la atención a esos buitres A los imperios. que vayan allá a tratar de tomarlo. Mire, el problema de la pobreza y el problema del abuso en contra de los pueblos era algo que se refería al Papa Francisco antes de ayer. Él decía, bueno, hay dineros para armas, pero no hay dinero para el hambre, para la pobreza. El Papa Francisco, cuando era el cardenal de Buenos Aires, andaba en un vehículo público, transporte colectivo, porque él consideraba que no podía tener esos privilegios.
pero siempre atacaba el tema de la corrupción. Sucede que ese desdén a la suerte de países como Haití, donde se invierten miles de dólares en soldados de la MINUSTAH, pero no se invierten en ayudar a que Haití tenga empresas y que se generen empleos, que hay muchas ONGs que se benefician, pero que ese dinero no le llega al gobierno haitiano como mucha gente piensa, porque ese dinero no llega al gobierno haitiano para que pueda hacer la repartición como padre del Estado haitiano para todos los haitianos. Y el Papa Francisco, ante una amenaza que le hace alguien del sector empresarial que llega a su oficina y le dice, usted habla mucho de la corrupción, pero el problema está en que usted con esos discursos lesiona la inversión extranjera, daña la imagen del país. Y permítame decirle algo, su santidad. ¿A usted le gustaría terminar sus días en una habitación 2x2 de una oficina en el Vaticano? Y el Papa se queda mirándole y le dice, ¿y qué oferta es que usted me está, es decir, qué usted me quiere decir? Le dice el Papa, dice, mira, a usted le convendría, le dice ella, dejar ese discurso contra de la corrupción y quedarse aquí en Buenos Aires o irse al Vaticano y terminar en una oficina 2x2. Y el Papa le dice, mire, el problema de la corrupción es que se necesita un alma corrupta y eso no puede perdonarse. Yo espero volver a verle, quizás en el Vaticano. Entonces, nosotros como seres humanos hemos perdido de vista algo y que lo hemos reflejado en nuestras sociedades. El hiperegoísmo, el hiperindividualismo nos lleva a creer que los demás seres humanos que no han tenido el progreso material y económico que nosotros hayamos podido alcanzar, no lo han hecho porque fueron haraganes, porque son parásitos sociales y no porque las condiciones que se le dio a ese individuo no lo permitieron. De ahí que esa queja que hacemos ahora de que los países desarrollados deben atender, la realidad está ahí. Esos países desarrollados van a Haití, encuentran una mina de oro y el contrato que firman para esa mina de oro es leonino. Y mañana se quejan de que el gobierno haitiano, de que los haitianos no quieren progresar, pero lo mismo hacen con nuestros países. La correlación entre el precio de la materia prima que nosotros enviamos, que son ellos que ponen los precios, con el producto terminado no es equivalente y después no quieren tener inmigrantes. Entonces, si las condiciones que ustedes tienen a nivel mundial, y de ahí la importancia de nuevo del discurso del Papa, que es la figura más oxigenante y refrescante que haya podido entrar al escenario político internacional, es de que se necesitan sociedades más equitativas. Pero si ya usted tiene desempleo dentro de esas sociedades, si dentro de esas sociedades no quieren ya mantener un seguro de desempleo, si en esas sociedades ya la élite política no es el político por profesión, sino un político que llega, un político de vocación, sino un político que llega porque un grupo empresarial decidió ponerlo ahí en el poder. Hay una evolución cíclica del poder que refería Polibio, y en esa evolución cíclica llegamos a la timocracia. Y la timocracia es que esa llamada democracia no es más que una élite que sí tiene poder económico. Y ese elemento es el que ahora mismo ha venido dañando toda la política internacional y que vemos que como nunca antes la brecha entre ricos y pobres es la más grande que existe. Y déjenme decirle un elemento fundamental: la violencia viene dada en gran medida por esa marginalidad y esa exclusión. Cuando usted le dice a muchos seres humanos, espérate la próxima vida para que te realices como individuo, porque en esta no te toca, me tocó a mí. El opio. Iván, antes de lo de Venezuela, la OEA muy cuestionado a su secretario general, le dicen por Metich, sin dinero. Los últimos discursos fueron abogando en esta asamblea ayer por resolver los problemas económicos de la OEA y de que los países aporten más. Sin el crédito que alguna vez tuvo,
¿Puede esto ya servir de instrumento regional para dirimir conflictos? Y nosotros que escuchamos, por ejemplo, la canciller venezolana y a otros protagonistas haciendo serias acusaciones al secretario general, ¿esta OEA en bancarrota puede servir de instrumento eficiente, eficaz de mediación en la región? Mire, lo que sucede con la OEA es que, mire, Sirve, cumplió su rol histórico, podemos deshacernos de ella y todo sigue de maravillas. mire, la OEA lo que nos conviene a nosotros es que se fortalezca institucionalmente, que en verdad sea un árbitro neutral, pero después de haber obtenido cierto nivel de prestigio, digámoslo así, que incluso la CELAC decía Insulza cuando era secretario general, mira, entendemos, la CELAC es OEA sin una secretaría general y sin Estados Unidos y Canadá, pero nos complementamos. E Insulza iba a las reuniones de la CELAC. Pero cuando usted lamentablemente tiene un secretario general que llega en una situación difícil porque el 40% de la plantilla de empleados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a tener que salir porque los países no están donando, porque países como Brasil, países como Colombia, no es Venezuela solamente, hay que mencionar a Brasil, hay que mencionar a Colombia, han dicho no, yo no voy a seguir ayudando. Ecuador hace ya más de 8 años que dio $1.500. Y entonces, ¿Cómo se mantiene la OEA? la OEA, la mayor parte del presupuesto lo de Estados Unidos. Entonces, Y el que paga manda. ¿qué sucede? Que en el caso de la OEA ha llegado un secretario general, y esto es importante, la Carta Democrática, en su artículo 20, dice que se puede invocar la Carta Democrática. Traímos un libro para que puedan tener un trabajo de investigación que habíamos hecho hace más de 3 años sobre esa Carta Democrática. Y esa Carta Democrática, ¿qué dice? Que solamente puede aplicarse cuando se ha roto el orden constitucional interno del país. Entonces, como secretario general, si no existe un precedente y no se ha roto el orden constitucional de ese país, tú no puedes crispar la situación. Hay un elemento importante en esta reunión que debemos resaltar, y es que UNASUR había llamado a un diálogo entre las partes, y ahí estaban el presidente Zapatero, el presidente Torrijos y el presidente Fernández. Se habían logrado llevar a las mesas de negociación a la oposición venezolana y al gobierno. Y entonces el secretario general, en vez de ayudar, siendo un interlocutor válido, que es un secretario, no jefe de la organización, crispa la situación. Lo que usted mencionaba, de que a pesar de los dimes y diretes entre Estados Unidos y Venezuela, se reúnen y acuerdan, vamos a resolver el problema de los embajadores. Claro. En diplomacia, ¿usted sabe lo que eso significa? Que Estados Unidos está con el diálogo. Porque usted no puede darse el lujo de que en Venezuela se arme una guerra civil, de que en Venezuela usted tenga una situación de crispación que siga ahondando, profundizando los problemas que tiene. Cuando Estados Unidos reconoce al gobierno venezolano para dialogar, le da la categoría, lo reconoce como interlocutor válido y acepta sentarse. Y los expresidentes de República Dominicana, Leonel Fernández, de España, Rodríguez Zapatero, y de Panamá, Martín Torrijos, estarían llegando hoy a Washington para un informe, creo, ante la OEA. Pero que hay una base que hay que ver el discurso del presidente Medina ante la inauguración de la Asamblea. Él pidió que se tomara en consideración esos esfuerzos que ya se habían realizado. Y es algo, por eso el secretario general de la OEA... Almagro. Realmente la posición de Medina en la inauguración es diciéndole no al Almagro. Es decir, el presidente Medina pone el dedo en la llaga y dice, mire, para nosotros es delicada la situación de Venezuela. La gente no se imagina, para que ustedes vean cómo se manejan los hilos de la política internacional. En el año 1965 era presidente en Argentina Arturo Illia, y Arturo Illia estaba opuesto totalmente a enviar soldados en la Fuerza Interamericana de Paz. Y el general jefe del ejército, Juan Carlos Onganía, va a su oficina y le dice que está de acuerdo en que se envíen soldados. Y él le pregunta,
¿Y por qué usted está de acuerdo? Porque vamos a hacer entrenamiento y los americanos nos van a dar equipo. Transferencia de Y conocimiento. entonces le dice el presidente, ¿y cuántos soldados usted necesita? Un regimiento, es decir, 400 o 500 hombres. Y le dice, puede retirarse, no va un solo hombre. A los pocos meses le dieron un golpe de Estado. ¿Y quién dio el golpe de Estado? Juan Carlos Onganía. Esos mismos hilos del poder, Iván, ¿cómo es posible que el secretario de Estado, John Kerry, de Estados Unidos, tiene un diálogo pautado con la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, para el mediodía, ¿verdad? Y antes de, en plena asamblea, critica al gobierno venezolano, le dice que tienen presos políticos? Es una suerte de esos hilos del poder de Estados Unidos. Como ya Obama le queda poco al presidente, le están haciendo poco caso, intentó boicotear el asunto. ¿Qué pasó ahí? No, es que las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, mientras estén los chavistas en el gobierno, será así. No va a cambiar. Porque hay un librito. Estados Unidos tiene un libro que es el de sus intereses. Y los que están en el gobierno no son los que representan los intereses. Miren, hay algo que a veces nosotros nos llamamos como a ser un poco ingenuos. Hay una doctrina que se llama la doctrina Monroe. Esa doctrina Monroe nunca ha dejado de existir. Hubo incluso un corolario Roosevelt a esa doctrina Monroe, que fue con la cual se tomó a Panamá. Hubo un corolario Roosevelt a esa doctrina Monroe, que fue la que tomó en cuenta ampliar Santo Domingo y Haití, 1915-1916. Hay un corolario Roosevelt a la doctrina Monroe, que es la que permite entonces que Estados Unidos permita tener lo que Bush llamó un póker de espanto en el Caribe. ¿Qué dictador latinoamericano se mantenía en el gobierno sin apoyo de los Estados Unidos? Es decir, Estados Unidos siempre ha tenido sus intereses claros, y este es el llamado que siempre le hacemos a los alumnos en las clases. Usted no tiene que ser ni antiamericano ni antirruso. Usted primero tiene que ser dominicano. Y como dominicano ver dentro del ámbito de las relaciones internacionales cuáles son los mejores beneficios para el país. Porque por más que usted crea, cuando usted se hace ciudadano europeo, con el colorcito que usted tiene y los antecedentes que usted tiene, usted no es ciudadano europeo de primera. Por más que usted diga que usted es ciudadano estadounidense, con el apellido latino detrás, cuando a usted lo clasifican que va a entrar a una universidad, dice hispano, usted no es white, anglo-saxon o protestant. Entonces, lo primero que debe hacer un individuo es apreciar de dónde viene. Somos de este país y lo primero que tenemos que hacer es buscar el beneficio de este país. Identidad. Iván, gracias. Nos quedaron 85 temas, pero ya en el curso del año lo trataremos. Iván Atón, experto en asuntos internacionales, en política, geopolítica, una visión sumamente interesante. Y siempre son buenas estas conversaciones. Gracias a él de nuevo, a ustedes también. Mañana de nuevo aquí en A Diario.